tal? Vamos a ver el FRAPS de salud mental en el primer nivel de atención, en la segunda parte, que es el abordaje de personas con trastornos psicóticos en el primer nivel de atención. Dentro del concepto psicosis se engloban una serie de fenómenos clínicos que se caracterizan por generar una disrupción en la vida de una persona, su grupo familiar y el entorno social donde se encuentra inserta. En un episodio psicótico no efectivo, la persona experimenta una alteración de su juicio de realidad, su conducta es anormal o desorganizada, puede presentar ideas delirantes como una creencia falsa sostenida con firmeza o sospechas injustificadas, como alucinaciones, escuchar voces, ver o sentir cosas que no existen, suele descuidar sus responsabilidades habituales relacionadas con el trabajo, la escuela, actividades domésticas o sociales. En el presente apartado haremos foco en la atención particular de personas con esquizofrenia. Centrándonos en el apartado haremos foco en la atención particular de personas con esquizofrenia. Y centrándonos en la esquizofrenia, se puede considerar a la misma como un padecimiento psíquico multifactorial de etiología incierta. Desde el punto de vista epidemiológico, afecta entre el 1 al 3% de la población mundial, según diversas fuentes, presentando un pico de aparición en los hombres entre 15 a 25 años y en las mujeres se presenta entre los 18 y los 30 años. El inicio durante la infancia es extremadamente raro, aunque pueden presentarse síntomas inespecíficos desde edades muy tempranas. Bien, la presentación clínica de la psicosis, los síntomas y características con las que puede presentarse una persona con psicosis son los siguientes, que son conducta anormal o desorganizada, por ejemplo, lenguaje incoherente o sin sentido, apariencia inusual, abandono de sí mismo, apariencia descuidada, ideas delirantes como una creencia falsa sostenida con firmeza, o sospechas injustificadas, no compartidas con los demás miembros de la familia o comunidad, alucinaciones, escuchar voces o ver cosas que no existen, descuido de las responsabilidades habituales relacionadas con la escuela, el trabajo, actividades domésticas o sociales, descuido del aseo o presentación personal, y las manifestaciones son generales de la psicosis, y a continuación se profundizará en cada una de ellas y se hará hincapié en el criterio diagnóstico de la esquizofrenia como uno de los principales trastornos psicóticos. Los criterios diagnósticos de la esquizofrenia, según la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría, los criterios diagnósticos para esquizofrenia comprenden al menos uno de los síndromes, síntomas y signos listados en el punto 1, por lo menos uno de los síntomas y signos listados en el punto 2, y ambos deben haber estado presentes
la mayor parte del tiempo durante por lo menos un mes o algún tiempo durante la mayor parte de los días. El punto 1 es por lo menos uno de los siguientes síntomas que son A. El eco, inserción, robo o difusión del pensamiento. B. Ideas delirantes, de ser controlado, de influencia o pasividad, referidas claramente al cuerpo, a los movimientos, a los miembros o a pensamientos, acciones o sensaciones específicas y percepciones delirantes. B. C. Voces alucinatorias que comentan la propia actividad o que discuten entre sí acerca del enfermo u otro tipo de voces alucinatorias procedentes de alguna parte del cuerpo. D. Ideas delirantes, persistentes, de otro tipo que no son propias de la cultura del individuo y que son inverosímiles, tales como las que se refieren a la identidad religiosa o política, capacidades y poderes sobrehumanos, por ejemplo, ser capaz de controlar el clima o estar en comunicación con seres de otro mundo. Robo de pensamiento se refiere a un trastorno de conciencia en el cual el paciente siente que deja de ser dueño de sus propios pensamientos, los cosifica y le pueden ser sustraídos. Difusión del pensamiento se refiere a un trastorno psicopatológico referido a la ausencia de demarcación entre pensamientos y mundo externo, donde se vivencia una pérdida de la intimidad del pensar propio. Una alucinación es una percepción sin objeto real, sin el estímulo externo correspondiente y el valor de realidad. Las alucinaciones cumplen con las características descritas por Jaspers para la percepción. Son corpóreas, poseen carácter de objetividad, tienen un diseño determinado, es decir, son habitualmente nítidas y con frescura sensorial, son constantes y pueden ser retenidas fácilmente, son independientes de la voluntad y admitidas pasivamente. Pueden ser desde muy simples y elementales hasta muy complejas. La nitidez también es variable, desde voces definidas y reconocibles, imágenes claras, sensaciones táctiles precisas, hasta murmullos indefinidos, imágenes borrosas, sensaciones táctiles imprecisas. El juicio de realidad sobre alucinación puede oscilar desde la completa certeza de una realidad, pasando por la duda hasta considerarlas irreales, y en este último caso se denominan alucinosis. La actitud tomada frente a ellas varía también desde la pasividad hasta la realización de medidas precautorias de defensa y evitación o realización de actos pertinentes a su contenido. Puede o no tener relación en el estado afectivo presente con el paciente. Las alucinaciones visuales o táctiles son casi siempre experimentadas como procedentes desde fuera del propio cuerpo. En las auditivas es más variable, pueden ser referidas como desde dentro de la cabeza o me suben del estómago. Después tenemos ideas delirantes, que el delirio se comunican ideas,
las cuales se elaboran desde el juicio de realidad. Son entonces ideas delirantes los juicios de realidad patológicamente falseados. Las características principales de estos son para Jaspers las siguientes. Uno, que son de certeza subjetiva incomparable, o sea, el sujeto las afirma con una convicción extraordinaria. Dos, que no son influenciables por la experiencia ni por las conclusiones irrefutables. Y tres, que su contenido es imposible. Bueno, y el punto 2 son al menos dos de los siguientes síntomas. A. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad cuando se acompañan de ideas delirantes, no muy estructuradas y fugaces, sin contenido afectivo claro, o de ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando se presentan a diario durante al menos un mes. Después tenemos los neologismos, interceptación o bloqueo del curso del pensamiento, que dan lugar a incoherencia o lenguaje circunstancial. C. Conducta catatónica, tal como excitación, posturas características o flexibilidad seria, negativismo, mutismo y estupor. Síntomas negativos tales como marcada apatía, empobrecimiento de la expresión verbal y embotamiento o incongruencia de las respuestas emocionales. Neologismo es un trastorno del pensamiento que consiste en la creación o deformación de una palabra que tiene un significado especial para el paciente y que en el lenguaje cotidiano resulta absurda e incomprensible. Después tenemos la interceptación o bloqueo del pensamiento, que es un trastorno del pensamiento que consiste en una súbita supresión del curso del pensamiento, que en muchas ocasiones se traduce en bruscas detenciones del discurso hablado. El paciente los vive con desconcierto y los puede referir como tales, pero no es capaz de entenderlos. La flexibilidad seria, también llamada catalepsia seria o flexible, corresponde a un trastorno de la psicomotricidad en la que el paciente suprime los movimientos espontáneos, no ofrece resistencia ni rigidez frente a la movilización de sus miembros por parte del examinador, y en lo observable habitualmente las personas se quedan inmóviles en posiciones estatuarias. Y después la evolución de los trastornos esquizofrénicos puede ser continua o episódica, con déficit progresivo o estable, y puede haber uno o más episodios con remisión completa o incompleta. No debe hacerse diagnóstico de esquizofrenia cuando hay síntomas depresivos o maníacos extensos, a menos que haya quedado claro que los síntomas esquizofrénicos antecedieron a la perturbación afectiva, y tampoco debe diagnosticarse esquizofrenia cuando existe una enfermedad cerebral manifiesta, ni durante estados de intoxicación o abstinencia de drogas. Bien, hasta acá llegamos, página 30. Después vemos la evaluación diagnóstica. Gracias.